Buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan en esta noche de miércoles para nuestro acostumbrado estudio bíblico. En esta noche quiero sentar las bases para lo que va a proseguir en nuestros estudios de los miércoles. Estamos haciendo un cambio que creemos que va a ser de gran bendición a la iglesia. Realmente no es un cambio, sino que estamos tratando de regresar a lo que en el pasado hacíamos y la pandemia nos había impedido hacer. Esta noche quiero tocar el tema de la iglesia en casa. Bien se ha dicho que la primera iglesia es tu casa. Y cuando decimos tu casa, nos referimos a tu familia. Esa es tu primera iglesia. Y si eres hombre, como el hombre del hogar, Dios ha puesto sobre tus hombros la responsabilidad espiritual de ser el sacerdote, el pastor de tu hogar. Y queremos que a través de estas sesiones que van a proseguir puedas desempeñar en gran manera ese papel. Al hablar de la iglesia en casa, lo primero que viene a mi mente es pensar en el famoso pastor coreano llamado Paul Yonggi Cho. El pastor Cho, que hace algunos meses partió a la morada celestial, fue un hombre que impactó tremendamente la vida espiritual del pueblo coreano. La iglesia que Cho pastoreaba ha sido conocido como la iglesia más grande del mundo, tanto de los tiempos antiguos como de los tiempos modernos. Para el año 2007, la iglesia cuadrangular, la que él pastoreaba, reportaba una membresía de 830,000 miembros. Estamos hablando de hace 15 años. Solamente en la ciudad capital de Corea del Sur, en Seúl, se reunían cada domingo 200,000 personas, por supuesto en varios servicios durante el día. Y al mencionar estas cifras, una iglesia de 830,000 miembros, es lógico pensar o preguntarse, ¿pero cómo es posible? ¿Hay acaso un lugar en el mundo que pueda albergar a tan grande número de personas? Y tienes razón al hacerte esa pregunta. Porque aunque Cho es conocido como el impulsador de la iglesia celular, él simplemente copió el modelo de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, pensamos en el modelo que vemos en ella. Y lo primero que tenemos que entender es que el término primitivo es un término que proviene del latín. Primo quiere decir primero. Y al hablar de primitivo, estamos hablando a la formación original de la iglesia, o sea, al periodo inicial, al tiempo de su comienzo. Al hablar del modelo de la iglesia primitiva, nos referimos a la iglesia en sus inicios. Y la iglesia, técnicamente hablando, comenzó en una casa. Y para ser más específico, comenzó en un segundo piso, conocido entonces y ahora como el aposento alto. Ese segundo piso de una casa donde los creyentes estaban reunidos después de que Jesucristo había ascendido al cielo y estaban esperando la promesa que el Señor les había hecho. Y vemos en el libro de los Hechos el cumplimiento de esa promesa. Dice Hechos capítulo 2, verso 2 al 4, que de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Este verso nos recuerda que la iglesia primitiva
no se localizaba en el templo como algunos creen, sino que se reunía en diferentes casas. El apóstol Pablo, cuando todavía era enemigo de la iglesia, Saulo, él sabía cuáles eran los lugares donde la iglesia se reunía, los hogares, se reunían en grupos pequeños, y sabiendo eso, él sabía dónde él podía llegar a apresar a los que seguían a Cristo. Cuando se desata la persecución que menciona el libro de Hechos, en el capítulo 8 y verso 3, dice la Escritura que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres y los echaba en la cárcel. Entonces vemos tanto en Hechos 2 como en Hechos 8 que la iglesia se reunía en casas. Comienza en el aposento alto y luego más adelante en diferentes casas. Para que eso fuera posible, había algo que era muy importante, indispensable: la hospitalidad de los creyentes. Los creyentes abrían sus casas, sus hogares, para poder reunirse con otros creyentes, adorar a Dios, estudiar las Escrituras, orar y apoyarse unos a otros. El dueño de la casa del aposento alto había abierto su casa anteriormente al Señor Jesucristo y sus apóstoles para que celebraran la Pascua. No sé si recuerdas, pero en Lucas 14, Juan 13, ese lugar era precisamente el aposento alto, donde después los discípulos se seguían reuniendo. Ahora, si hacemos una correcta interpretación de Hechos 5:42, nos va a comprobar que no se refiere a los creyentes en general tocando puertas para evangelizar, sino a los apóstoles yendo a esas iglesias, si le podemos llamar, o esas congregaciones caseras, para enseñar a aquellos que en esos hogares se reunían. Hechos 5:41 y 42 dice, muchas veces no leemos el verso 41 y por eso sacamos de contexto esas palabras, pero el verso 41 dice: los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Recuerda que los habían apresado y los habían interrogado, y cuando salieron ahí dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Como dije anteriormente, algunos piensan que esto se refería a ir de casa en casa tocando puertas para predicar el evangelio. No, aquí se está refiriendo a los apóstoles visitando las casas de los creyentes para enseñarles acerca de Cristo. En Hechos capítulo 12, verso 12, nos habla de una situación similar. Después de que Pedro y Jacobo fueron apresados de nuevo, metidos en una cárcel, después de que el ángel los liberó, les soltó las cadenas, abrió las puertas, dice también que inmediatamente después, cuando Pedro se dio cuenta que el ángel lo había liberado, Hechos 12:12 dice que cuando se dio cuenta, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Encontramos ahí una congregación casera. Cuando ya no era Saulo, sino Pablo convertido y va en sus viajes misioneros, llega a la ciudad de Filipos.
Ahí se encuentra con una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia. Lidia los invita a su casa. La casa de Lidia fue el lugar donde se congregaban los nuevos creyentes de Filipos. O sea que la mujer fue hospitalaria con Pablo, para con Silas y para los creyentes que se iban convirtiendo. Una mujer digna de admiración por su hospitalidad, dispuesta a abrir su casa para que ahí hubiera una congregación casera. Dice Hechos capítulo 16, verso 15, que cuando ella y su familia se bautizaron, ella les rogó a Pablo y a Silas: si juzgan que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y los convenció a que se quedaran. De nuevo, viendo la hospitalidad de esta mujer, dispuesta a abrir su hogar para estos creyentes. De nuevo, ahora Pablo era el encarcelado, porque después de que los apresaron por andar predicando el evangelio, después de haber conocido al carcelero de Filipos y haberle compartido el evangelio, cuando lo sacaron de la cárcel, dice el verso 40 del capítulo 16, fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y quizás nos preguntamos, ¿cuáles hermanos? ¿Los de la casa de Lidia o los que venían a adorar a la casa de Lidia? Y yo creo que la segunda opción sería la más lógica. Ahí se reunía un grupo de los primeros convertidos en Filipo. Tenemos también el caso de Priscila y de Aquila, una pareja que habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio. Cuando Pablo visitó la ciudad de Corinto, conoció a Aquila y Priscila. Después de haber pasado esta pareja una temporada en Éfeso, y ahí en Éfeso tuvieron una iglesia en casa, ahora habían regresado a Roma, y de nuevo en Roma, Priscila y Aquila eran anfitriones de una de las iglesias caseras en esa ciudad. Cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, envía saludos a Priscila y Aquila, y dice de esta manera, Romanos capítulo 16, verso 3. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo. Y 2 versos más adelante dice el verso 5, y saluden también a la iglesia que está en su casa. O sea que ya vemos una trayectoria de Aquila y Priscila albergando congregaciones caseras. En Corinto, en Éfeso y ahora en Roma. La Biblia nos habla de otros individuos que tenían congregaciones caseras. Uno era de Colosas, llamado Ninfas. Cuando Pablo escribe a los colosenses le menciona, Ninfas también albergaba una iglesia en su casa. Ahí en Colosas había otro colosense llamado Filemón, en cuya casa había una iglesia. Arquipo, probablemente el hijo de Filemón, era el que pastoreaba esa congregación casera. O sea que vemos que en la iglesia primitiva no es un lugar grande donde la iglesia se reunía constantemente, sino grupos pequeños en hogares. La iglesia que está en tu casa, decía. Y la historia viene a comprobarlo, porque si vemos históricamente, durante los primeros 200 años de existencia de la iglesia, las iglesias se reunían en casas. No fue hasta el siglo III, cuando cesaron las persecuciones, a la llegada de Constantino también, que pudieron reunirse libremente en lugares públicos.
Pero por 200 años los apóstoles iban de casa en casa enseñando y predicando. La iglesia primitiva tuvo un crecimiento fenomenal. Y yo creo que una de las razones es de que la iglesia en casa tiene grandes ventajas. Si vamos a hablar de las ventajas de reunirse en casa, y no estoy abogando por eliminar el centro principal de adoración de las iglesias o de los hogares como un local céntrico o central, no podemos negar las ventajas de la iglesia en casa. La iglesia es familia, la familia de Dios. Y como dije inicialmente, tu primera iglesia es tu casa. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, les dice en el capítulo 2, verso 19, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son la familia de Dios. La iglesia es familia. Cada célula, cada congregación casera o mini iglesia, si le quieres llamar, se desenvuelve como una familia. Y esa es una ventaja. Los expertos, los estudiosos de lo que conocemos como el igle crecimiento y los expertos en desarrollo emocional como los psicólogos, están de acuerdo que entre más pequeño es el grupo, mayor es el crecimiento espiritual, mayor es el crecimiento emocional de los que componen el grupo. Al hablar de células o hablar de mini iglesia, estamos diciendo que dichas congregaciones proveen oportunidades para un mayor crecimiento espiritual. ¿Por qué? Bueno, Pablo continúa diciendo que la familia de Dios, como él la llama, debe crecer en Cristo. En el verso 19 del capítulo 2 de Efesios le dijo que son familia de Dios, pero en el verso 20 y 21 les dice que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, la iglesia en casa provee la oportunidad, por ejemplo, para analizar más a fondo la enseñanza bíblica, para considerar maneras de aplicar prácticamente lo aprendido, da la oportunidad para compartir opiniones, expresar dudas, para hacer preguntas, y todo esto sin el temor a ser juzgado. Porque en grandes grupos la gente se cohíbe, por ejemplo, en lo que conocemos como la iglesia o el templo o el lugar de congregación donde toda la gente está. Es raro el que se atreve a expresar una duda o una cosa así. Pero por diferentes factores, tales como limitación de tiempo. El domingo nos reunimos por un par de horas. Factores como el mayor número de personas, lo que consideramos la celebración o la reunión dominical de todas las mini iglesias, no se presta para profundizar como lo permite la iglesia en casa. El crecimiento espiritual no viene solamente de conocimiento bíblico. El crecimiento viene de conocimiento más la aplicación de dicho conocimiento.
Y la iglesia en casa es el primer lugar donde podemos poner en práctica lo que aprendemos. La iglesia en casa es también el lugar apropiado para poner en práctica aquellos unos a los otros que en diferentes partes de la Escritura se mencionan. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, llevad las cargas los unos de los otros. Y hay varios unos a los otros que es la iglesia en casa la que permite la mejor oportunidad para ponerlo en práctica. Esta mini iglesia o célula también provee oportunidades para desarrollar relaciones fraternales más fuertes. Los grupos pequeños son más unidos que los grupos grandes. Y cuando hablamos de relaciones fraternales más fuertes, estamos hablando del hecho de que las relaciones fraternales se estrechan y se fortalecen cuando pasamos tiempo con otros miembros de la familia. Yo estoy seguro que los miembros cercanos de tu familia están más fuertemente apegados a ti que aquellos miembros de tu familia que ves una vez al año o una vez cada 5 años. Pero aquellos que pasan más tiempo contigo son los que se apegan. Una de las razones por las cuales la iglesia, la familia americana se ha deteriorado en gran manera es porque sus miembros duermen en la misma casa, pero no pasan tiempo juntos como familia. Y cuando digo tiempo juntos estoy hablando de tiempo significativo. No ese tiempo en el cual cada uno está con su teléfono o con su computadora, sino tiempo de calidad. Ya la familia americana no comen juntos, no ríen juntos, no lloran juntos, como lo hacía la iglesia primitiva. Y por eso la familia americana está en tan mala condición. Los hogares se han convertido en hoteles donde la gente llega solamente a dormir. Pero eso no era lo que sucedía en la iglesia primitiva. En ese tiempo en que la iglesia se reunía en casas, dice el mismo libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 44 al 47, que todos los que habían creído estaban juntos. Tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos los del grupo, según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso no era en el templo, era en los hogares. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Relaciones fraternales fuertes, ayudándose los unos a los otros, compartiendo, riendo, llorando juntos. Y la iglesia crecía. Otra de las ventajas que vemos de la iglesia casera o la iglesia en casa es el fortalecimiento emocional. Dios quiere que todos los miembros de su familia sean fortalecidos emocionalmente. Que junto con el crecimiento en conocimiento, crezcamos en corazón también. Cuando Pablo le escribe a los colosenses, a la iglesia en Colosa, o las iglesias en Colosa, les dice que su deseo, o el deseo del Señor, es de que anden como es digno del Señor,
haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primero, creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia con gozo. Y este pasaje está hablando de dos tipos de crecimiento. Crecimiento en conocimiento y crecimiento emocional. ¿Por qué? Porque la paciencia, la perseverancia y el gozo son virtudes emocionales. No son de aquí. Y esas virtudes se desarrollan y se fortalecen solamente a través del continuo roce, a través de la continua convivencia con otras personas de carácter y personalidad diferente a la nuestra. Es ahí donde desarrollamos perseverancia y paciencia. Y eso solamente puede suceder en la iglesia, en casa. Muy difícil cuando toda la iglesia se reúne. A eso podemos añadirle también que literalmente la palabra iglesia significa congregación. Congregación. Y aquí voy a decir algo muy importante para aquellos que nos están viendo por medio de la televisión, por medio de Facebook, por medio de YouTube. Y ese es el hecho, que te quede bien claro, que escuchar un estudio bíblico a solas no es iglesia. No es iglesia. Ahí no hay congregación. Los miembros de la iglesia neotestamentaria se reunían en hogares, en grupos pequeños, no solo de una persona. Desafortunadamente la iglesia moderna ha caído en esta práctica y pensamiento de que ahí veo el estudio bíblico en mi casa, pero ahí no hay congregación, no hay roce, no hay convivencia, como lo hay en la iglesia casera, cuando varios creyentes se reúnen. Aquí viene a bien mencionar la exhortación del escritor de la carta a los hebreos. Yo pienso que es Pablo, pero algunos piensan que no. Cuando le dice a los hebreos o les exhorta a no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Diciendo, es necesario que nos congreguemos. Y quizás tú digas, bueno, sí, yo me congrego el día domingo. Pero qué mejor si invitamos a la iglesia neotestamentaria y también nos congregamos durante la semana en nuestro hogar o en el hogar de alguien con otros creyentes para aprender, para adorar, para orar, para ayudarnos unos a otros. Eso sería lo mejor. Quizás alguno pregunte, ¿los creyentes neotestamentarios se reunían los domingos? Y la respuesta es sí. El domingo es el día principal de adoración de los creyentes cristianos, porque ese día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y es probable que en los días domingos se reunían en lugares más espaciosos, probablemente en los patios del templo, o quizás en anfiteatros, no lo sé. Pero había ese tiempo para
que todos los creyentes pudieran alabar juntos a Dios. Por lo menos después del año 200 ya vemos esos grupos grandes. Pero mientras tanto eran iglesias en casa. Entonces, con estas ventajas que hemos mencionado, estoy tratando de animar a los creyentes que participan de este estudio de media semana, como le llamamos, a que abran sus hogares, que sean hospitalarios y permitan que otros vengan a su casa, puedan adorar en un ambiente familiar y en un ambiente corporativo los días domingos. Si tú eres parte de IBF La Habra, vamos a estarte dando pronta información de hogares que están dispuestos a abrir sus puertas ya en unas par de semanas, para que si tú vives en el área puedas asistir a uno de esos hogares en lugar de ver solamente por la televisión tu estudio bíblico personal, que seas parte de un estudio bíblico comunal con otros creyentes. Si nos ves por Facebook o por YouTube y estás lejos de esos hogares, también te animo que tú abras tu hogar y que invites a otros creyentes a participar del estudio de media semana, ya sea que lo hagas en vivo dependiendo del cambio de horas en tu país, o ya sea que lo hagas lo veas grabado al día siguiente, pero la oportunidad está ahí, en vivo o grabado. Te animo a que tú abras tu hogar, y en los nuevos estudios que vamos a tener, vamos a ir dando las pautas, en lo cual no necesitas tú dar un estudio, solamente abrir tu hogar y ser el facilitador, si le podemos llamar así, de las instrucciones que te vamos a ir dando en la pantalla. Esperamos tiempo de gran crecimiento espiritual, emocional y numérico por medio de esto. Pero para eso es necesario que tengas un corazón hospitalario. Abre tu casa para que Dios sea adorado ahí, y Dios va a traer bendición. Te daremos más información más adelante, pero con esto sentamos la pauta para lo que viene. Nos vemos el próximo miércoles y espero que consideres durante estos 7 días que vienen el abrir tu hogar a un estudio bíblico. Que Dios te bendiga y que pases buenas noches.